Señoritas, señores, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de estructuras 2. Vamos a compartir pantalla para iniciar. Bien, nuestra primera unidad, como habíamos visto ayer, pues es el estudio de vigas y losas de hormigón armado. Y pues vale la pena comenzar eh, recordando brevemente ciertos aspectos que debieron haber visto, que estoy seguro que lo vieron en estructuras 1. ¿Sí? Si vamos a enfocarnos pues en dimensionamiento de vigas y losas de hormigón armado, pues evidentemente nos toca recordar ya el análisis estructural, ¿no? Es evidente, es el paso previo, ¿sí? Al diseño estructural. Para esto, pues brevemente recordemos las definiciones estructurales más básicas, más sencillas, comenzando por vínculos. Recuerden que pues eh, el vínculo se define como la condición en que se une la estructura o el cuerpo con la tierra. Y pues tenemos vínculos externos, vínculos internos. Los vínculos internos, pues, la diferencia con los externos es que vinculan eh, estructuras entre sí, ¿no? No con la tierra como son los vínculos externos. Y pues en este punto, pues los vínculos externos son los siguientes, o los principales son los siguientes. El rodillo, ¿no es cierto? Articulación móvil, es un vínculo de primera clase, tiene una restricción de movimiento, tal cual como está aquí dibujado, tiene la restricción de movimiento es vertical y por ende, pues en donde que hay la restricción de movimiento aparece pues la reacción, ¿sí? La articulación fija o a secas, nada más la articulación, un vínculo de segunda clase tiene dos restricciones de movimiento y por ende, pues aparecen dos reacciones, ¿no? En este caso, pues horizontal y vertical. El empotramiento móvil, sí, igual un vínculo de segunda clase. Este vínculo pues nos restringe el desplazamiento vertical y el giro, por ende aparece, pues aparecen las dos reacciones, una reacción vertical y una reacción momento. El empotramiento fijo o empotramiento a secas, ¿sí? Y este vínculo es de tercera clase, restringe tres movimientos, restringe el movimiento horizontal, el movimiento vertical y el giro, y por ende pues aparecen tres reacciones, ¿no? Una reacción horizontal, una reacción vertical y una reacción momento. Hasta aquí pues las vinculaciones o los vínculos externos, ¿sí? El vínculo interno pues es la articulación interior, si se lo representa de esta manera, pues, vincula dos o más estructuras entre sí. La condición especial que tiene la articulación móvil es que permite el giro libremente entre los dos o respectivamente en los dos extremos,
Lo que no permite es que se separen, ¿sí? O sea, no pueden separarse horizontalmente ni separarse verticalmente, ¿sí? Pero sí el giro independientemente de los dos extremos o de las dos barras unidas entre sí o de las dos estructuras unidas entre sí por este vínculo. En cuanto a miembros, pues tenemos los miembros rectos de sección constante, los más comunes, eh, miembros rectos de sección variable, miembros curvos de sección constante, miembros curvos de sección variable, eh, juntas o nudos. Aquí podemos ver en este caso un pórtico plano compuesto por cuatro juntas, junta A, junta B, junta C, junta D, y tres miembros, ¿no? Miembro AB, miembro BC y miembro CD, ¿sí? En la modelación estructural, pues miren, se dibuja de esta manera lo que estamos dibujando, a pesar de que hay secciones, ¿no? De que geométricamente tenemos secciones tanto de vigas como de columnas, dibujamos la directriz, ¿sí? O el eje de los miembros. Entonces ahí al parecer el nudo pues sería nada más el punto de intersección entre las dos directrices de los miembros conectados, ¿no? Sin embargo, pues debemos eh, recordar que la junta o el nudo no es un punto, ¿sí? Aunque se lo modela así, y es más bien es un elemento estructural que debe ser diseñado. Bien, bien, en cuanto a distribución de cargas, ¿sí? He tomado, miren, esta imagen es del libro de análisis matricial de estructuras de Roberto Aguiar, y él lo llama, este autor lo llama pues aplicación a la ingeniería sismo resistente. ¿Por qué lo llama así? Pues lo llama así porque está implícitamente la sugerencia de trabajar con sistema de piso de losa sobre vigas, acogiéndose pues a esa sugerencia o a esa recomendación de varios autores, o sea, está él también sumándose a esa sugerencia pues de no utilizar losas planas en zonas de alto riesgo sísmico, ¿sí? Esta distribución bidireccional de las cargas pues corresponde a pues la distribución de la losa cuando está sobre vigas, cuando está actuando sobre vigas y está transmitiendo, como decía, bidireccionalmente en las dos direcciones las cargas a las vigas que la están soportando, que están soportando el panel de la losa. Y con elementos finitos, pues se ha trabajado en esto y se ha llegado a establecer que una muy buena aproximación para esta distribución es eh, a 45 grados, ¿no? O sea, dividir a 45 grados. Entonces el panel de losa pues transmitirá las cargas pues de esta manera, 45 grados a las dos vigas que lo van conformando en cada esquina, ¿sí? Y esto pues lo llaman aquí en el medio más que nada mosaico de cargas, ¿sí? Aunque pues básicamente viene, como les menciono, pues de una distribución realizada con elementos finitos para validarla, ¿sí? Entonces implica que pues bajo esta consideración tendremos sobre las vigas, ¿sí? En los pórticos, ¿sí? En los pórticos o de los pórticos, y pues
cargas triangulares y trapezoidales. Cuando el panel, miren, tiene la misma longitud horizontal y verticalmente, pues a 45 grados se forman triángulos. Y cuando tenemos diferente dimensión, si miren aquí, por ejemplo, en este panel 5 metros entre los ejes 4 y 5 y 4 metros entre los ejes 1 y 2, pues esta distribución hace que al dividir a 45 grados, pues esta distribución hace que sobre las luces de menor longitud, pues tengamos triángulos y sobre las luces de mayor longitud tengamos trapecios. Entonces, reitero, bajo esta consideración, pues las cargas que tendríamos sobre las vigas serían triangulares y trapezoidales. Sí, lo que les decía, ¿no? Carga triangular para la luz corta y carga trapezoidal para la luz larga. ¿Sí? Implica estas consideraciones de carga sobre las vigas. La carga triangular, pues con el punto máximo en L medios, y la carga trapezoidal, pues con variación lineal hasta una distancia A desde el nodo inicial y pues una distancia A desde el nodo final, ¿no? Sí. Obviamente esta distancia está dada por la luz corta también, ¿no? Como la distribución es a 45 grados, esta pues correspondería a L medios de la luz corta. Bien. Por lo que hemos conversado y he revisado el sílabo, perdón, de estructuras 1, pues vieron ustedes estructuras isostáticas. ¿Qué estructuras isostáticas vieron? ¿Qué estructuras isostáticas revisaron? Si están ahí, Buenos días, ingeniero. buenos días. Una carga isostática con doble empotramiento y con carga uniformemente distribuida. La básica, vimos básicas nomás así. A ver, repítame por favor, que no le escuché bien. O sea, tenía doble empotramiento. Ok, si ustedes están hablando de una viga y con doble empotramiento, vamos a ver, pues, como estas son hiperestáticas. Las estructuras isostáticas pues tienen nada más tres incógnitas y por eso pueden ser resueltas con las tres ecuaciones de equilibrio, las tres ecuaciones de la estática, y por eso el nombre isostática igual a la estática, ¿no? Entonces, pues constituyen las estructuras más sencillas que podemos analizar. Entonces, bueno, si han visto nada más así, pero en el sílabo estoy seguro de haber visto estructuras isostáticas, en el sílabo de estructuras 1. Y no vieron ninguna viguita simplemente apoyada. Sí, sí vimos, ingeniero. Solo que yo me equivoqué. De- eso es lo que quisiera que se acuerden y me comenten, ¿no? O sea, vieron vigas simplemente apoyadas, pero vigas isostáticas serían en términos generales, vigas continuas isostáticas, habrían armaduras isostáticas, habrían pórticos simples isostáticos, pórticos continuos isostáticos. ¿Sí? De las que les acabo de mencionar, ¿cuáles vieron ustedes? ¿O revisaron un ejercicio facilito de cada uno? Solo vigas, ingeniero, Ok, con máximo 2 apoyos. Nada de estructuras todavía ok, conformadas. ok. O sea, vieron vigas isostáticas simplemente.
Sí. Ok. Bien. Bien, les consulto, chicos, es porque, bueno, quiero, como les digo, valorar el enfoque de la asignatura, ¿no? Y en el sílabo, pues, como dice, análisis de estructuras isostáticas, pues, eh, no me queda claro hasta qué punto lo profundizaron. Es por eso que les consulto nada más. Y es por justamente, pues, ir ajustando la temática dentro de nuestra asignatura, ¿no? De la que estamos este momento viéndola. Miren, como les decía, las estructuras isostáticas son todas las que les había mencionado. Y pues, si quieren una estructura la más completa isostática, es algo así como la que estamos viendo aquí en pantalla. Sí, miren, es un pórtico continuo, tiene una articulación interior, fíjense, un vínculo interior como los que acabamos de revisar. ¿Sí? Y entonces este pórtico completo pues todavía puede ser trabajado nada más con las tres ecuaciones de la estática. ¿Sí? Tenemos un empotramiento, tenemos un rodillo y tenemos la articulación interior. ¿Sí? Bueno, si no quiero confundirles ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente de esto, la idea de demostrarles de esto es pues que eh, realmente qué es lo que hacemos con el análisis estructural, ¿no? Miren, este tipo de pórtico, pues básicamente puede darse tranquilamente en estructuras de madera, ¿sí? La forma de anclaje en el extremo superior, pues podría tomárselo, pues de acuerdo a las secciones o de acuerdo a varias condiciones, como una articulación interior, evidentemente. Esa consideración, pues la va a dar siempre el ingeniero estructural, ¿sí? Pero bueno, lo que les quería básicamente aquí mostrar es que con las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos, ¿sí? En toda la estructura obtengo, pues miren, estas tres ecuaciones, ¿sí? Y la articulación interior, pues cada articulación interior me da una ecuación más de equilibrio, una sumatoria de momentos más, ¿sí? O sea, básicamente aquí al cortarla podría tener las tres ecuaciones, pero me da solamente una ecuación nueva más. Y esta ecuación, pues, tiene que ser la de momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición de la articulación interior les había dicho que hay libertad de giro en los dos extremos. Y eso quiere decir que, pues, el momento es cero, ¿sí? O sea, no como en las vigas que ustedes revisaron y que en cualquier punto de la viga el momento a la izquierda tiene que ser igual al momento a la derecha y por eso se anulan. Aquí pues tanto a la izquierda como a la derecha el momento es cero y eso nos permite pues obtener con una ecuación más de momentos pues y resolver el sistema, ¿no? Porque aquí miren, ahí tenemos cuatro incógnitas, pero tendríamos tres ecuaciones para toda la estructura y una ecuación adicional para la articulación, que nos da la articulación, entonces tenemos por la estática, en este caso con articulaciones interiores, una ecuación adicional, entonces tenemos tres incógnitas, perdón, cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones de la estática. Entonces, miren, comprobamos el cálculo de reacciones con sumatoria de momentos en otro punto, y pues miren, hacemos esto, ¿no? Se llama despiece global de equilibrio, son diagramas de cuerpo libre. Tal vez el término les resulta familiar si no lo vieron en estructuras 1 o en alguna asignatura previa a estructuras 1 aquí en la universidad. Seguro lo vieron en física en el colegio, ¿no? Diagramas de cuerpo libre son básicamente lo que estamos haciendo cada miembro y cada junta como un cuerpo libre y lo que estamos es haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos iguales a cero, sí, en cada uno de ellos. Como tenemos miembros inclinados, pues hacemos lo que se denomina aquí el despiece local de equilibrio. Sí, el anterior se llama despiece global porque estamos en coordenadas globales, ¿sí? Coordenadas globales horizontal, vertical y giro.
Y acá estamos en locales porque estamos en longitudinales, transversales y giros, ¿no? Entonces estaríamos trabajando en las coordenadas locales para cada miembro. Obviamente que ya nos interesan solo los miembros inclinados, hacemos las descomposiciones vectoriales y evidentemente pues aquí con esta carga uniforme proyectada, pues sobre los miembros inclinados vamos a tener cargas transversales distribuidas y cargas longitudinales distribuidas, ¿sí? Bien, pero al fin y al cabo, o sea, sea una estructura pequeña como una viga simple, como las que han visto ustedes, o como un pórticos continuos isostáticos como estos, pues miren, básicamente lo que buscamos en el análisis estructural son las acciones internas, o sea, las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y los momentos vectores. Este es el diagrama de fuerzas axiales, ¿sí? Para el pórtico que les estoy mostrando. Estas son las fuerzas cortantes para el pórtico. Obviamente, miren, en el diagrama de fuerzas cortantes me interesa pues el punto en el que el cortante se hace cero, porque recordarán ustedes la relación carga cortante-momento. El momento es la integral del cortante, y si lo vemos al revés, el cortante es la derivada del momento, y pues la derivada igualada a cero. En matemáticas ustedes recordarán que se utiliza, se deriva y se iguala a cero para encontrar máximos o mínimos. Entonces, evidentemente, al tener un cortante de valor cero, pues tenemos, pues, o sabemos que habrá un momento máximo. Y nos interesa determinarlo para el diseño, justamente. Así queda el diagrama de momentos para este pórtico. Mire, un momento máximo de 81 sobre 64, 81, 64 avos, a 15 octavos del nudo inicial, ¿no? Mire, ¿sí? Estas representaciones pues se manejan de esta manera. Y en el momento máximo se coloca un círculo abierto que significa matemáticamente que en ese punto es paralelo al eje del miembro. El diagrama es paralelo al eje del miembro, o sea que la tangente es nula. ¿Sí? Entonces, miren, ¿por qué nos interesa un poco mostrarles esto? Porque los valores que vamos a tomar de momentos para dimensionar o para diseñar las vigas, pues básicamente son los momentos máximos y los momentos, en el momento máximo la definición es que justamente la derivada en ese punto es igual a cero. Y estos momentos de mayores valores en los extremos que pues nos van a permitir, reitero, o sea, dimensionar y diseñar pues los miembros, las vigas, ¿no? En este caso. Sí, entonces, miren, reitero, esto sigue siendo una estructura isostática, es un pórtico continuo isostático. Bien, en cuanto a estructuras hiperestáticas, miren, eso les preguntaba ya, y bueno, creo que no les pregunté a ustedes, creo que les pregunté a recurso, como tuvimos el retraso inicial de las credenciales en Zoom, pues tuvimos que hacer una clase un poquito más rápida con ustedes. ¿Sí? Entonces, pues no creo que les pregunté a ustedes, y porque también en el sílabo de estructuras uno habla de estructuras hiperestáticas, pero tampoco me dice claramente qué métodos, ¿no? Sí, entonces yo entendería que ustedes vieron métodos aproximados. Les menciono algunos por si los recuerdan para que me comenten. El método de los tres momentos, el método de la distribución de momentos o el método de Cross, ¿no? El método de distribución de momentos o el método de Cross es el mismo método. El método de la cadena abierta. ¿Sí? Son tres métodos aproximados, los más comunes o los que más se suele utilizar. Y en cuanto a los métodos generales, ¿sí? Solamente existen dos métodos generales para la solución de estructuras hiperestáticas. El método de las deflexiones compatibles o de Maxwell-Moore, ¿sí? Y el método de los desplazamientos o de las rigideces. ¿Sí? Este segundo método que ya les voy a mostrar igual como es en su forma clásica y en su forma matricial, el método de las rigideces me refiero, resulta importante que a método general, método de conocimiento general, pues lo vean cómo es, porque
su sílabo, por ejemplo, de estructuras 2 habla de modelación en software de análisis y diseño estructural. Y pues ese método es el que dio origen a los programas, ¿no? A estos programas de análisis y diseño estructural, ya que pues puede ser visto de forma matricial completamente, enfocado de forma matricial, y pues las matrices y las operaciones con matrices y vectores son programables, ¿sí? Entonces, pues miren, es lo que les decía ayer, ¿no? Que me llamaba la atención que estaba enfocado así el sílabo, ¿no? Yo sé que es por no mencionar el programa, porque no podemos mencionar programas comerciales, ¿no? Decía el diseño de estructuras, en programa en software de elementos finitos. Pues evidentemente los elementos finitos es el método matemático, el método numérico para la solución de la parte matemática, ¿no? De las ecuaciones. Sí, y bueno, y el planteamiento de estas ecuaciones. Sin embargo, pues la forma estructural, o sea, el método estructural que está implícito ahí en SAP 2000, en ETABS, pues justamente es el método este de los desplazamientos o de las megaveces. Entonces, ¿qué métodos, qué métodos recuerdan haber visto para vigas hiperestáticas? ¿Qué método? Tal vez solo vieron uno. Buenos días, Inge. Vimos el método de área de momentos. El de área de momentos. Bueno, ¿cómo lo aplicaban? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo aplicaban este método? ¿Se acuerdan? Bueno, deberían acordarse, ¿no? Recién terminaron el semestre viendo estructuras 1. ¿Por qué les pregunto? Porque si me hablan de que usaron las áreas para dibujar los diagramas, pues no es precisamente un método, ¿no? Eso nada más es la aplicación de la relación carga cortante momento, porque recuerden, miren, el cortante sería la integral de la carga y el momento la integral del cortante. Y recuerden matemáticamente el cortante, la integral, perdón, es el área bajo la curva. Pero bueno, ya vamos a hacer alguna actividad en clase para poder ver cómo les enseñaron a aplicar. Bien, en cuanto a estos métodos para estructuras hiperestáticas, miren, les voy a mostrar esta viga continua y hiperestática. Esta viga es continua también, pero es hiperestática. Miren, tenemos un empotramiento y dos rodillos, lo que implican pues 5 condiciones de vinculación. Sobre 3 ecuaciones de la estática, pues tengo un grado de hiperestaticidad 2, ¿no es cierto? Sí, grado de hiperestaticidad 2. Eh, el método de las fuerzas o las restricciones compatibles lo que establece es que planteemos una equivalencia estática directa, o sea, le convirtamos en isostática a esta viga, y pues los vínculos o las acciones internas que retiremos, llamarles acciones de vinculación X, que se convertirían pues en las incógnitas. ¿Por qué? ¿Con qué condición? Pues con la condición de que estas acciones internas hagan pues, o estas fuerzas, ¿no? O acciones o fuerzas, pues hagan que se comporte exactamente igual eh, a la estructura original. O sea, ¿cómo es esto? Por ejemplo, aquí lo van a ver claro, miren. El empotramiento pues restringe movimiento horizontal, vertical y giro.
Si le retiro el empotramiento y le pongo una articulación, la articulación me está impidiendo el movimiento horizontal y el movimiento vertical, pero me está dejando libre el giro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Miren, coloco un momento de valor x1 tal, ¿sí? Que el desplazamiento en ese punto, el desplazamiento angular, o sea, el giro, tenga que ser igual a cero, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. O sea, hasta x1 estamos permitiendo el giro, pero estamos colocando un momento de un valor tal que impida el giro. Y al impedir el giro, pues se comporta igual que el empotramiento que tenemos originalmente. Sí, eso es en términos muy sencillos, muy a grosso modo. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hace acá? Pues se, por el principio de superposición o independencia de cargas, pues se plantea por separado, pues, la acción de estas fuerzas X1 y X2 y la acción de las cargas, y pues se calcula, ¿sí? Deflexiones, ¿no? Las deflexiones. Sí. Doble integración pues se utiliza también para calcular deflexiones, ¿sí? No sé si tal vez eso también hicieron en vigitas, en algunas vigitas en estructuras 1. Pero bueno, aquí calculamos las deflexiones y planteamos estas ecuaciones tal cual como les había mencionado, ¿no? Que estas acciones provoquen desplazamientos cero, ¿sí? O sea, igual a lo que está en la estructura original. Y con eso obtenemos estos valores X, ¿no? Sí, al obtener estos valores X, pues simplemente por superposición de cargas mismo vamos sumando pues los momentos que corresponderían en cada punto y obtenemos el diagrama de momentos de la viga. Sí, reitero, esta es viga hiperestática ya. El diagrama de cortante pues lo trabajamos aquí desde el diagrama de momentos con lo que se llama la fórmula de corte y pues consolidamos aquí, no tenemos fuerzas axiales, miren, no tenemos ninguna fuerza horizontal, por eso no está en ningún diagrama. Y pues terminamos o consolidamos todo con lo que se llama el diagrama de cargas y reacciones, en donde están las cargas pues, y las reacciones que hemos obtenido a través de los diagramas. ¿Sí? Miren, diagrama de momentos de fuerzas cortantes y las reacciones en una viga hiperestática con el método de las fuerzas. Y de igual manera, como conocimiento general, el método de las rigideces para la solución de estructuras hiperestáticas, pues miren, un pórtico sencillo, ¿no? Hiperestático, miren, de grado de hiperestaticidad 3, pero aquí lo que estamos viendo es el número de grados de libertad. Si para el método de desplazamientos lo que tenemos que ver son los grados de libertad, o sea, eso implica los desplazamientos a nivel de nudo que puede tener la estructura, que podría tener la estructura. Aquí se están considerando, al igual que en el caso anterior, únicamente deformaciones debidas a la flexión, ¿sí? O sea, aquí en términos muy generales, ¿no? Una explicación muy general sería que se considera que los miembros no se deforman axialmente, o sea, no se alargan ni se acortan. Y eso lo podemos hacer porque las deformaciones debidas a la flexión frente a las deformaciones axiales y a las deformaciones cortantes en elementos prismáticos o en miembros prismáticos, pues resulta tan grande, ¿sí? La deformación debido a la flexión que las deformaciones axiales y de fuerzas cortantes pues resultan prácticamente despreciables. Son muy, muy pequeñitas, nos dan variación a nivel decimal, cuarto, quinto decimal normalmente. Sí, entonces pues el considerar esto nos permite disminuir la tercera parte, a la tercera parte, perdón, el trabajo para analizar la estructura y tenemos una muy buena aproximación, pues generalmente se trabaja, muchas veces se trabaja así. Entonces, miren aquí, pues lo que se hace es un equilibrio. Esta es la forma clásica del método de desplazamientos. Se plantea una equivalencia cinemática directa. Sí, entonces, ¿qué se plantea? Que voy a colocar vinculaciones adicionales para evitar estos posibles desplazamientos de los nudos. Pero para que sea equivalente, pues al colocar estas vinculaciones adicionales, pues las reacciones tendrán que ser nulas.
para que se mantenga la equivalencia. Y para esto se plantea un diagrama, un marco de deformación, perdón, que constituyen pues deformadas elementales de la estructura. ¿Cuáles son estas deformadas elementales? Que pues cada uno de los grados de libertad pues tenga un valor unitario y los demás en cero, obligados a ser cero por estas vinculaciones. Entonces miren, aquí tengo el desplazamiento horizontal unitario, el giro, este giro llamado Q2 acá con valor de 1 y todo lo demás 0, y este giro Q3 pues de valor 1 y todo lo demás 0, y pues y cómo deformaría las cargas, pero aquí en las cargas considerado pues los momentos que tengo en los extremos, que serían pues como empotrados de empotrados. Estas fuercitas y momentos que ven acá de color celeste son las fuerzas y momentos necesarios para provocar estos desplazamientos unitarios y entonces, por ende, ¿no? Bajo esta definición se llaman rigideces. ¿Sí? T, B, K y A son rigideces. ¿Sí? Entonces, pues esto se consolida en el sistema de ecuaciones para que pues, se cumpla la equivalencia cinemática directa y estas fuerzas y momentos de las vinculaciones imaginarias sean iguales a cero, pues me permite establecer esto ya en forma matricial, ¿no? La matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes. La matriz de coeficientes en este caso, pues como está compuesta o formada por las rigideces, claramente es la famosa matriz de rigidez de la estructura, ¿sí? El vector de incógnitas son el vector Q minúscula de desplazamientos y el vector de términos independientes constituye el vector de cargas generalizadas Q mayúscula. La rigidez T es por definición 12 e i sobre L cubo, la de rigidez B 6 e i sobre L cuadrado, la rigidez K 4 e i sobre L y la rigidez A 2 e i sobre L. ¿Sí? Aquí estamos haciendo un cuadrito para sacar o calcular los valores de las rigideces, de estas cuatro rigideces, reemplazando L, ¿no? L, el valor de, aquí podríamos reemplazar también el valor del modo de elasticidad y del valor de la inercia, ¿sí? Obviamente aquí se dieron algunos datos en cuanto a las inercias y están valorados acá. Entonces se constituye aquí la matriz de rigidez, el vector de cargas y puedo pues obtener el vector de desplazamientos generalizados Q. Entonces al hacer la operación matricial, recuerden que esto es una operación matricial, pues obtengo los valores de los desplazamientos Q1, 0, Q2 menos 40 sobre 21i y Q3 40 sobre 21i. Esto me permite pues dibujar por superposición, ¿sí? El diagrama de momentos, ¿sí? Que sería este. ¿Sí? Aquí está la ecuación que está generada para aplicar los momentos, o sea, el momento en el punto que quiero calcular el momento, pues por Q1 más el momento en ese mismo punto en el diagrama 2 por Q2 más el momento en ese mismo punto en el diagrama 3 por Q3 y más el momento en ese punto ocasionado por las cargas. Entonces así voy obteniendo en los extremos y en donde corresponda los valores de los momentos y aplicando la relación carga cortante momentos, pues puedo anticipar la forma del diagrama. Recuerden, los valores, ¿sí? Y las formas de los diagramas son muy importantes para el dimensionamiento y el diseño de los elementos estructurales, de las vigas, de las columnas, ¿no? ¿Sí? Aquí está, miren, pues con la fórmula del corte, es la fórmula del corte calculado el diagrama de cortantes. Y pues a partir del diagrama de cortantes, pues he hecho un despiece sencillo de equilibrio. Obtengo el diagrama de fuerzas axiales. Y para terminar, pues tengo el diagrama de cargas y reacciones. ¿Sí? Reitero, estos términos de conocimientos generales, ¿no? de cultura general para ustedes dentro de su formación en arquitectura, pues este tipo de cosas son las que tenemos que hacer los ingenieros para obtener las acciones internas. Y evidente, ustedes, en estas materias, ustedes les interesa saber las acciones internas para dimensionamiento. ¿Sí? Bien. Y como forma de conocimiento general también, pues miren, este pórtico, ¿sí? Está parecido al que lo vimos, un pórtico continuo isostático, pero miren, este es hiperestático, no tenemos articulación interior,
tenemos empotramientos en la base, pues resulta que es hiperestático, ¿no? Obviamente tenemos grado de hiperelasticidad 3. Sí, aquí se han colocado las secciones, generalmente se colocan base-altura, ¿no? No, o sea, obligatoriamente pues, se coloca base-altura cuando es rectangular, base-altura, 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 y el módulo de elasticidad, miren, de 2.100.000 toneladas por metro cuadrado, nos da la idea de que estamos hablando, aunque no esté específico, pues de una estructura de concreto reforzado, ¿no? Evidentemente. Y entonces, miren, esta es una de las formas matriciales de ver, una de las dos formas que se puede ver orientado al uso del computador para programar la solución de estructuras hiperestáticas. ¿Sí? Esta es una de las formas, ¿no? A través de la matriz de compatibilidad de deformaciones, que la llamamos A, una nomenclatura del texto guía con la que trabajamos en ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, miren, primero, pues también se está considerando todas las deformaciones, no solamente las deformaciones debidas a la flexión. Por ende, tengo 3 grados de libertad por punta, tengo 9 grados de libertad en la estructura. Sí, esto significa que se están considerando los miembros totalmente flexibles, o sea, hay deformaciones axiales, cortantes y por flexión. ¿Sí? El sistema P mayúscula, P minúscula es un sistema de miembro. Modelo matemático para calcular estas deformaciones, pues constituyen 3 deformaciones, 2 por flexión y una axial por cada miembro, es lo que se está mostrando aquí. Y pues se calcula pues, las deformaciones del miembro a través de las deformaciones de las juntas, lo que se denomina la matriz A, la matriz de compatibilidad de deformaciones. Esta es la general para la estructura, pues para miembro 1, miembro 2, miembro 3 y miembro 4. Se calculan matrices de rigidez de miembros según el modelo matemático, ¿sí? Y se puede calcular en función de esto la matriz de rigidez de la estructura con esta fórmula matricial, ¿no? Que establece un triple producto matricial entre la matriz A transpuesta del miembro por la matriz K del miembro y por la matriz A del miembro. ¿Sí? Se obtiene entonces, miren, para esta estructura siendo aún pequeña, esta matriz de rigidez K de 9 por 9, o sea, 9 grados de libertad. El vector de cargas generalizadas pues está valorado así, igual tiene orden 9, y se calcula pues esta ecuación Q mayúscula igual a K mayúscula por Q minúscula, que ya la vimos hace un momentito, es la que identifica al método de los desplazamientos. Entonces con esto obtenemos el vector de desplazamientos, voy a tener 9 desplazamientos porque tengo 9 grados de libertad, y pues obtengo el vector de desplazamiento, de deformaciones, perdón, de los miembros, P minúscula, que debe cumplir esta condición, la matriz de compatibilidad por Q. Entonces, obviamente aquí ya tengo, al hacer esta operación, tengo un vector de orden 12. ¿Por qué de orden 12? Porque tengo 4 miembros y 3 deformaciones por miembro. ¿Sí? Entonces, simplemente la operación, me va a dar ya el orden. Con esto ya puedo obtener acciones de empotramiento acciones de miembro P mayúscula, aplicando pues esta relación P mayúscula del miembro I es igual a la matriz de rigidez del miembro I por el vector P minúscula del miembro I que está calculado en el paso anterior. Entonces, miren, voy haciendo estas operaciones matriciales y voy obteniendo estas P mayúscula que ya son acciones, ya son fuerzas y momentos en los miembros. Entonces, con eso, pues miren, lo que está con rojo es lo que hemos calculado a través de los vectores P mayúscula. Lo que está con amarillo es al completar el equilibrio de miembros. ¿Sí? Estamos haciendo equilibrio de miembros. Con estas 3 acciones calculadas hacemos equilibrio de miembros y obtenemos lo demás, lo que esté en amarillo. Y a eso le sumamos lo que nos dio para el cálculo del vector de cargas con mayúscula, en lo que se denomina el problema primario. Sumamos y tenemos esta solución, miren, en la que estamos fuerzas axiales, cortantes y momentos en cada uno de los miembros. ¿Sí? Esto diagramado pues nos queda así. El diagrama de momentos, ¿sí? El diagrama de axiales, el diagrama de cortantes y el diagrama de cargas y reacciones. Miren, aquí podemos ver igual que tenemos en el diagrama de cortante, 2 puntos en el que el cortante se hace 0 en la una viga inclinada y en la segunda viga inclinada, implica que tengo 2 momentos máximos, miren. Entonces, miren, obviamente con estos momentos puedo dimensionar y diseñar a flexión las vigas y las columnas. Bueno, las columnas ya vamos a ver que el diseño es un poquito diferente.
A flexión se diseñan las vigas, a flexocompresión se diseñan las columnas. Evidentemente, los estribos, ¿sí? La armadura longitudinal se diseña y se valora pues con las fuerzas cortantes, ¿sí? Evidentemente en las columnas hacen falta otros chequeos más por confinamiento y por capacidad, aparte del cortante. Son tres criterios para la armadura longitud transversal, perdón. De las vigas sí pues se arma básicamente a cortante. Y evidentemente pues las fuerzas axiales también deben estar controladas. Salvo que miren, aquí la ventaja es que todo está con presión. Bien. Compresión, 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 compresión. Todo el pórtico está actuando con presión, entonces y la ventaja ahí es de que el concreto es, como ustedes recordarán, material que funciona muy, muy, muy bien a compresión. Entonces, pues resulta bastante eficiente el haberlo considerado para este tipo de pórtico. ¿Sí? Entonces, pues cargas y reacciones, aquí sobre todo las reacciones, ¿qué me sirven para qué las reacciones? Pues para irnos hacia la cimentación, hacia el dimensionamiento y el diseño de la cimentación, que también es parte pues de nuestro curso. Bien, entonces hemos dado un vistazo general a lo que es el análisis estructural, ¿sí? No se asusten, no se preocupen, o sea, eh, el análisis estructural es propio de los ingenieros, ¿sí? Obviamente ustedes lo aprenden en términos generales y evidentemente pues no les voy a poner que hagan el análisis estructural de este tipo de pórtico. Entiendo igual que no lo vieron así, no sé, entiendo que vieron métodos aproximados, sobre todo de vigas, ¿no? Y evidentemente, pues, aquí pues lo vamos a hacer básicamente, no digámoslo de forma aproximada, pero sí más bien de forma apoyándonos en programas, ¿no? Lo iremos haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a sus compañeros de ingeniería civil se les da esto, si cabe el término a mano, es porque tienen que desarrollar criterio estructural. Entonces se les da mano y se les da con el programa para que pues justamente puedan desarrollar el criterio y puedan inclusive en el programa valorar los resultados del programa si están bien o están mal. Entonces, obviamente el enfoque de las dos carreras es diferente, ¿sí? Entonces, no se espanten, no les voy a poner a hacer el análisis de pórticos y de este tipo, y mucho peor, más grandes, ¿no? Pero sí necesitamos saber de dónde vienen los parámetros que vamos a ver nosotros a nivel de un programita, va a verse facilito, sencillo, sale el valor, pero pues viene de todos estos criterios, ¿no? Vienen de todo, o tienen por detrás todos estos criterios. Bien, y para el diseño estructural, en hormigón armado, que básicamente su curso, o sea, a mí me llama un poquito la atención, eso sí, estaba conversando con Alejandro, y o sea, su curso de estructuras 2 se está dividiendo en hormigón armado y madera. No sé, no sé por qué el diseño de la carrera tal vez no tiene ningún otro espacio para estructuras de madera, ¿no? Lo que sí me parece un poquito raro que en el mismo sílabo estemos combinando dos materiales, pero bueno, obviamente el sílabo está así, debe corresponder al diseño de la carrera, eso evidentemente lo vamos a ver. Entonces, en este momento nos enfocamos primero en como material, pues el hormigón armado. Sí. Bien.
Entonces recordarán ustedes pues que el hormigón armado, bueno, muchos autores no les gusta el término de hormigón armado, porque es un término el hormigón, ¿sí? eh, proviene más que nada de la terminología que se utiliza en España, ¿sí? Y pues no es, o sea, no se tiene una noción clara, ¿no? Muchos autores decían a modo de broma, ¿no? Que al hablar de hormigón uno se imagina una hormiga muy grandota, ¿no? Y pues no tiene nada que ver con términos de la condición del material. Sin embargo, pues hasta la actualidad, y pues en los textos españoles, pues sí se mantiene el nombre de hormigón armado. De nosotros, pues inclusive algunos autores y muchos colegas, pues bueno, y yo me sumo un poquito a esa corriente, pues. Bien, nosotros estamos aquí regidos u orientados, ¿no? Y continentalmente, pues por Norteamérica. Y nos hemos basado en muchos códigos de ellos, nos basamos en códigos de ellos. Miren, nosotros al eurocódigo sabemos que existe, pero raro sería, tendremos que ser profesores de estructuras y de diseño estructural para tenerlo a la mano y tenerlo un poco más presente, ¿no? Pero básicamente, si ustedes preguntan, el ACI, pues todos lo manejan, todos lo han visto, todos lo han escuchado a nivel de ingeniería, ¿no? Como un código de referencia, una normativa de referencia, obviamente normativa norteamericana. Y evidentemente nuestra normativa también tiene rasgos norteamericanos, nuestra NEC tiene rasgos de la normativa norteamericana y corrientes filosóficas, inclusive de la corriente de la normativa norteamericana. Y pues la traducción ahí pues es concreto, el material sería concreto armado o concreto reforzado. Entonces, miren, son formas de llamarlo, pero básicamente ustedes en normativa van a van a escucharlo como concreto, no como hormigón. ¿Sí? Pero bueno, pasando de la, de la discusión por el nombre, pues básicamente ustedes recordarán que es un material mixto, ¿no? Estamos hablando ahí de la combinación, de la integración del concreto o del hormigón con el acero de refuerzo, ¿sí? Entonces se combinan lo mejor de cada uno de ellos para conformar este material muy especial, el concreto reforzado. ¿Por qué? Porque miren, a términos muy sencillos, ya ayer pues ya me demoré un poquito, no pude subirles sus lecturas, ya les voy a subir el día de hoy. Van a recordar ahí lo que van a leer ustedes justamente es el hormigón simple, el acero de refuerzo, las características beneficiosas del hormigón simple, las características del acero, que obviamente nos ayudan para aquí pues entender combinado el hormigón armado, qué ventajas nos prestan. O sea, miren, y muy sencillo. Ustedes saben, el hormigón simple es muy bueno para absorber compresión, esfuerzos de compresión. El acero es muy bueno para absorber esfuerzos de tracción. Entonces, combinados, pues estamos cubriendo esfuerzos de compresión muy bien absorbidos por el concreto, esfuerzos de tracción muy bien absorbidos por el acero. ¿Sí? O sea, muy a breve el rasgo, ¿no? Digo, en las lecturas ustedes van a recordar más. Y pues evidentemente para que se integren, estos dos materiales tienen que estar muy bien combinados, interactuando muy bien, ¿no? Y por ende, pues hay que cumplir ciertas condiciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿qué condiciones? Pues evidentemente necesitamos adherencia y anclaje sobre todo. La adherencia pues va a darse por longitudes de desarrollo y por la superficie del acero, ¿no? O sea, por eso se trabaja con varillas corrugadas, ¿no? Sí, entonces la varilla corrugada más longitudes adecuadas de adherencia, ¿sí? Corresponde pues a la,
a la tarea del acero para poder vincularse bien con el concreto. Y el concreto, pues, evidentemente tiene que ser vibrado para que, pues, eh, se acomoden bien los agregados finos y gruesos y, pues, con la varilla corrugada, pues, puedan combinarse bastante bien. Entonces, miren, dos cosas aquí: anclaje y adherencia, ¿sí? La adherencia pues se da por la corrugado de la varilla con el vibrado del concreto y con una longitud de adherencia que la normativa luego le llama longitud de desarrollo adecuada, ¿sí? De la varilla. Y por otro lado, pues el anclaje, ya vamos a ver en sus lecturas, también me parece que está bueno, ya vamos a tomarlo aquí también porque evidentemente nos interesa en la temática del curso específicamente. Y pues también tenemos anclajes, ganchos, patas y demás cosas que nos permiten un anclaje adecuado. ¿Sí? Bien, el comentario que está abajo, miren, estas imágenes y estos textos están tomados del libro de temas de hormigón armado de Marcelo Romo. Y bueno, Marcelo, les comento, pues es un eh, ingeniero civil, profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas, investigador de muchos años, muchísimos años, en varios temas, muy reconocido, Marcelo Rom. Y entonces él, pues básicamente tiene investigaciones muy importantes de lo que es concreto reforzado y muy buenas, ¿no? Inclusive a nivel de losas y a nivel de, a nivel de lo que es, o sea, diseño de elementos estructurales de concreto y con elementos finitos. Tiene muy buenas publicaciones. Les menciono porque si tienen curiosidad, pues lo van a encontrar. Lo que vimos un poco antes de análisis estructural, análisis matricial de estructuras, es el texto de análisis matricial de estructuras de Roberto Aguiar, sí, creo que les había mencionado. Roberto Aguiar también es un investigador, creo que hasta más reconocido que Marcelo Romo. Él se ha enfocado muchísimo en dinámica de estructuras y análisis matricial de estructuras e ingeniería sísmica. Muy reconocido, también es profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Evidentemente, pues eh, los dos fueron mis profesores. De seguro, al menos Roberto Aguiar también fue profesor de Alejandro. Y pues evidentemente tenemos a cierto punto un grado de amistad con ellos. Y si ustedes como curiosidad, inclusive buscan la tercera edición del libro de análisis matricial de estructuras, ustedes van a fijarse que en el prólogo de alguna manera nos dedica a nosotros, ¿no? Y menciona que por nosotros, por, por, por la Universidad Nacional de Chimborazo, pues publica esa edición, ¿no? Para nosotros. Entonces, pues, eh, cuando teníamos normalidad y estábamos en presencialidad, pues era muy fácil invitarle a que les den conferencias a los chicos. Nos íbamos a los congresos y interactuábamos con ellos. Realmente esperemos volver a la normalidad y poder hacer eso. Bueno, lamentablemente no les puedo ofrecer eso a ustedes porque evidentemente no estamos todavía en virtualidad, no podremos hacer nada de eso por el momento, ¿no? Pero bueno, me refería que obviamente esto está basado en ese texto. Eh, Pueden buscarlos en internet, pero también pues yo les había dicho que el 90% o más del material pues yo mismo les voy a proveer para sus lecturas y para sus trabajos, ¿no? Pero bueno, aquí miren, por ejemplo, Marcelo establece este comentario, dice: por aspectos de costo, el acero de refuerzo representa un pequeño porcentaje del volumen total del hormigón armado de la estructura. Generalmente dice alrededor del 2%, aunque en casos especiales puede superar el 5% para lograr un comportamiento unificado en el hormigón armado, como si fuera un único material. El hormigón simple debe recubrir totalmente las varillas de acero. Ok, aquí un par de comentarios, chicos. Y
A nivel de columnas, ¿sí? La cuantía máximo de armado, y que obviamente responde más a lo que aquí dice Marcelo, a condiciones o aspectos de costo, establece máximo el 6%. ¿Sí? ROM máximo en columnas es el 6%. ¿Sí? Este dato es de la CI, ¿no? Del Código Norteamericano. Marcelo se enfocaba en que aquí debemos ser más prudentes, debemos usar menos porque no somos productores de acero. Y por eso Marcelo en su libro pues plantea no superar el 5%. Pero el código, como les digo, pues dice máximo el 6%. 6% de acero en una columna pues es una cantidad enorme. A nivel de costos pues es enorme. Y tanto que los ingenieros aquí jugamos un poquito con las secciones para estar alrededor del 1.5, máximo 2% de acero en las columnas de concreto reforzado. Y aún así ustedes cuando salgan a las prácticas, cuando tengan contacto con la praxis de la profesión, y capaz que ustedes mismos son grandes críticos de lo que les presenta el ingeniero, y van a ver que pues el 1% que es lo mínimo, en cambio, el 1% es lo mínimo de acero en las columnas, si por normativa, por ciertas condiciones, ¿no? O sea, la normativa establece por varias condiciones el 1% como mínimo. Se ve bastante armadura, ¿sí? Y mucha gente piensa que es demasiada armadura. O sea, el usuario, el maestro de obra, y pues van a decir, "Ah, el ingeniero está loco, debe ser recién graduado que está poniendo demasiado acero", ¿no? El 1% es lo mínimo y ya se ve bastante. ¿Y por qué lo vemos bastante? Reiteramos, lo vemos bastante aquí en nuestro medio, porque no somos productores de acero, ¿sí? Somos importadores de acero y eso hace que pues, sea bastante costoso. Entonces, por ende, pues miren, aquí tenemos la tendencia de hacer secciones grandes de concreto para que el acero esté reducido. ¿Por qué? Porque resulta más económico, ¿sí? Somos productores de cemento, somos productores de material petro, entonces nos resulta económico, ¿sí? Y sin embargo, en las vigas no es del todo real que solamente sea el costo el que limita la cantidad de acero. Pues recuerden que necesitamos un comportamiento dúctil. Si ponemos demasiado acero, corremos el riesgo de que el comportamiento sea frágil. Al no superar, no, si está mucho acero, no se van a superar, perdón, al tener mucho acero y al superarse los momentos de diseño, tal vez el acero no falle por fluencia y eso no nos conviene a nosotros, nos interesa que falle por fluencia el acero. Por eso no debemos colocar demasiado acero para que falle el acero y no falle el concreto por aplastamiento. ¿Sí? Esto se maneja en las vigas a nivel de las cuantías de armado máximas y mínimas. La mínima establece, ¿sí?, que no se debe colocar menos de es alrededor del 0,33%, ya les voy a indicar cómo se calcula eso, y no coloquemos máximo de la mitad de la cuantía, como máximo la mitad de la cuantía de armado MAE, balanceada. Sí, ya les voy a explicar eso en el momento que entremos ya a predimensionamiento de vigas, ¿no? Entonces, estoy aclarando un poco este último párrafo. En las vigas no solamente es el costo, sino también el comportamiento dúctil, ¿sí? Y en las columnas, pues evidentemente el 1% es lo mínimo y ya se ve bastante acero. Nosotros lo vemos bastante, como reitero, porque nos resulta muy costoso, pero pues al fin y al cabo no podemos superar el 6% tampoco por normativa para tener un adecuado comportamiento, ¿sí? Evidentemente, estos porcentajes altos, ¿dónde vamos a ver? O sea, en estructuras de edificación va a ser muy difícil, salvo que haya alguna condición muy especial para la estructura, pero claramente, pues en pilas para puentes vamos a estar siempre alrededor del 5 o 6% de armadura. En las estructuras de edificación, pues vamos a estar, como siempre, o sea, el ingeniero siempre va a tratar de estar entre el 1.5 alrededor del 1.5% nada más, ¿no? O sea, un poquito más allá del mínimo, pero no cargarle de acero por el costo de la estructura. Evidentemente, pues ahí sí depende inclusive de condiciones arquitectónicas de la edificación, ¿no? O sea,
Si por condiciones arquitectónicas pues no puedo aumentar la sección del concreto, pues me tocará aumentar la armadura, lo que le hará más costosa. Miren, es lo que yo les decía. Podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer, creo que podremos hacer todo lo que el arquitecto se imagina, nosotros como ingenieros hacerla funcionar, pero va a resultar más costoso. Sí, aquí ya la muestra, ¿no? Si el usuario o la condición arquitectónica para el diseño arquitectónico que estableció el arquitecto dice, bueno, no podemos aumentar más de secciones, pues evidentemente el ingeniero tal vez lo pueda hacer, no aumentar más las secciones, tendrá que aumentar la cantidad de armado y será más costosa la sección. Sí, bueno, eso a términos muy generales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Ok, bueno, espero que sea porque está claro lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, se nos acaba la hora, el tiempo síncrono, ¿sí? Y ya les subo las lecturas para que lo puedan hacer en el tiempo asíncrono. Y pues nos vemos con ustedes ya de aquí, creo que el día lunes, ¿no? Mañana no tenemos asistencia por, por 1 de mayo, por el feriado del 1 de mayo. Sí, entonces, pues si no hay preguntas, les agradezco su atención y nos veríamos el día lunes. Pero ya estén atentos, ya les llegará la notificación de que les me he matriculado en el aula y de que he cargado las lecturas. ¿Sí? Mm. No se me vayan, por favor. Todavía está mandarles en el chat el registro de asistencia. Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero es más general. Con gusto, Si, dígame. si un arquitecto, yo me quedo con la frase que dijo ayer, que la estructura es dedicada para el ingeniero civil y lo arquitectónico para el arquitecto. Pues si un arquitecto quisiera, digamos, construir y hacer sus propias estructuras, ¿sería posible eso? Y si sería posible, ¿qué especialización o qué debería seguir? Bueno, si el arquitecto quiere diseñar sus propias estructuras, miren, por ley no puede firmar planos estructurales, porque obviamente no está formado para eso. Si quiere hacerlo, pues podría hacerlo, tendría que estudiar ingeniería civil, ingeniería estructural. Tengo muchos casos, inclusive en civil tenemos un colega ingeniero civil, ingeniero estructural, tiene la maestría en estructuras, y también es arquitecto. A nivel de especialidad es un poquito complejo, porque a nivel de especialidad en estructuras, pues se considera en la especialidad que usted domina todo el análisis estructural de pregrado. ¿Sí? Entonces, el arquitecto no está formado para eso. Y yo creo que le resultaría muy difícil, ¿no? Inclusive en las condiciones de acceso a las maestrías estructurales, pues generalmente no está abierto para arquitectos por esa temática, porque obviamente, reitero, o sea, se parte en la maestría considerando de que, pues, la parte de cálculo avanzado para ingenieros y la parte de análisis estructural, diseño estructural, pues está cubierto en pregrado. ¿Sí? Entonces, ni siquiera en las maestrías antiguas, pues había ese acceso, aunque tenían propedéutico. ¿Sí? Eh, Seamos sinceros, inclusive a muchos ingenieros civiles les cuesta, o sea, un ingeniero civil vial, y yo creo que no podría afrontar una maestría en estructuras. Entonces, ahí lo mejor pues sería, miren, yo conozco colegas, compañeros, amigos arquitectos que inclusive han hecho cursos de estructuras un poco para entender mejor, pero o sea, un curso no es la formación, ¿no? La capacitación no es formación. Entonces, pues evidentemente
mm, evidentemente, pues, son dos profesiones diferentes. Miren, es como que lo que yo le dijera, si yo le digo lo mismo, o sea, yo como ingeniero estructural también quiero hacer mis diseños arquitectónicos. Entonces, miren, tendría que estudiar arquitectura. Y con el título podría firmar. O sea, tiene el título de arquitecto, podría firmar los diseños arquitectónicos. Antes no. Entonces, créanme, chicos, muchas personas piensan que son carreras similares, pero no son similares. No son, la verdad. O sea, se complementan en el momento que hay que hacer una estructura de edificación, es una edificación, se complementan, pero no son iguales, no, para nada. O sea, el enfoque es completamente diferente. Los contenidos son completamente diferentes. Miren, sus asignaturas de estructuras, y miren, estructuras uno lo que leí, o sea, es un resumen de por lo menos 2 años de formación para los estudiantes de ingeniería civil. Estructuras 2 es igual, es un resumen de igual, casi un año y medio de formación ya superior, ya en materias profesionalizantes de ingeniería civil. Entonces, no, o sea, de hecho, de entrada nunca va a ser lo mismo. ¿Sí? Obviamente nosotros de arquitectura, pues no vemos casi nada, vemos ciertos criterios ciertos conceptos arquitectónicos nada más en una sola asignatura. Y en obra civil, pues es muy diferente, o sea, obra civil, pues nosotros vemos muchísimas cosas que ustedes tal vez una u otra cosa la ven como conocimiento general, porque evidentemente, pues ustedes no, igual no están habilitados con su título a hacer ni firmar nada de ese tipo de obra civil, ¿no? O sea, entonces, pues la formación es diferente, chicos. No es que al ser ingeniero civil estoy a un paso de ser arquitecto, al ser arquitecto estoy a un paso de ser ingeniero civil. No, la formación es muy diferente. Hay maestrías en construcciones, por ejemplo, y esas sí están habilitadas tanto para ingenieros civiles como para arquitectos. Miren, hay una maestría en la Universidad de las Fuerzas Armadas en este momento, una maestría en ingeniería estructural. Miren, a esa maestría, que es de investigación, pues evidentemente, miren, muchos ingenieros civiles, amigos de ingenieros civiles que postularon a esa, no aprobaron. ¿Ya? Les resultó más fácil irse a hacer una maestría en España, en estructuras, que ingresar a la maestría en investigación en estructuras de aquí, por ejemplo. Entonces, miren, los enfoques son diferentes de las maestrías. Algunas les van a habilitar por el enfoque, algunas no, pero una propiamente en estructuras, les digo, o sea, a muchos ingenieros civiles de otras áreas, inclusive capaz que no la pueden afrontar. Muchos ingenieros civiles, miren, mi maestría en estructuras, entramos 46 ingenieros civiles, ¿sí? 46 ingenieros civiles y un ingeniero mecánico, porque estaba habilitado para ingenieros mecánicos también. Bueno, aunque era medio raro, era de que igual porque él tampoco tiene toda la formación para estructuras de concreto y obras civiles. Chicos, nos graduamos cuatro ingenieros civiles nos graduamos de esa maestría. Nadie más. Entonces, pues, depende mucho, porque obviamente depende mucho del programa, depende mucho de la formación, pero bueno, lo que quiero que tengan un poquito claro es de que, o sea, arquitectura e ingeniería civil son dos profesiones diferentes, se complementan en cierto punto, ¿sí? En cierta obra, en cierto objetivo, ¿sí? Pero las formaciones son completamente diferentes, ¿no? O sea, no,
no estamos nosotros, los ingenieros civiles, a un paso de ser arquitectos, ni los arquitectos a un paso de ser ingenieros civiles, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, lo más prudente inclusive es siempre trabajar en conjunto. Los equipos, miren, los equipos de trabajo para edificios altos, para obras importantes, pues siempre pues están el arquitecto, obviamente, y pues un ingeniero de cada ingeniería, ¿no? O sea, el ingeniero estructural, el ingeniero hidrosanitario, el ingeniero eléctrico, el ingeniero electrónico, ¿sí? O sea, realmente no podría ser diferente. Y bueno, creo que nos estamos alargando un poquito. Espero haber podido solventar su consulta. Pero bueno, eh, bueno, yo no les pasé la lista el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Y pues cualquier novedad, estamos ya en contacto por vías virtuales. Ya les voy a habilitar en el aula virtual a cada uno de ustedes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Inge. Igualmente, Gracias, ingeniero, hasta luego. gracias. Inge, Dígame. Inge, una preguntita rápida. Por ejemplo, ¿para los hospitales se necesita igual el 5% del acero o se necesita más? Porque No, una vez, ay, diga. perdón, No, una vez tuve la oportunidad de ver cómo se cimentaban o sea, para un hospital, pero, o sea, yo veía muchísimo acero, entonces ahorita me entró esa duda. mire, todo corresponde al diseño. Sí, o sea, estamos hablando aquí solamente de máximos y mínimos, o sea, mínimo 1%, máximo 6% según la normativa, pero en el proceso de diseño de ingeniería estructural, según la sección, según los requerimientos, ¿no? Según las acciones internas, los momentos lectores, eh, que vaya a soportar pues la estructura, pues se define, se calcula el porcentaje de acero que debe ir. Los hospitales tienen una particularidad de que son estructuras especiales desde el punto de vista sísmico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es incrementar, o sea, incrementamos básicamente con lo que la norma nos dice, estamos incrementando el espectro sísmico de diseño. El sismo de diseño lo estamos agrandando un poquito más para los hospitales. ¿Por qué? Porque se considera pues que no deben sufrir daño al momento que haya un sismo, no deben mantenerse en pie para que sigan atendiendo. Sí, o sea, nos aseguramos más en los hospitales y eso pues sí nos da que hayan secciones más robustas y evidentemente pues según el diseño tal vez hayan cantidades de acero más grandes. Muchas gracias, Inge. Disculpe, si comprendo bien, también no tendría que ver con esto de las luces, porque bueno, lo que nos decían nosotros bastante, o al analizar referentes, mientras las estructuras tenían luces más grandes, se manejaba o era muy probable que se maneje una estructura con más de acero. A ver, no le escuché bien la pregunta, pero me decía sobre las luces grandes, ¿no? Sí, Inge. A ver, repítame, por favor, la pregunta no la escuché bien. No, sí, también tendría que ver algo, las luces, o bueno, la distancia de las luces. Sí, justamente, miren, obviamente pues, miren, a mayor luz voy a tener mayores momentos en las vigas. Evidentemente las vigas pues van a transmitir a las columnas. Entonces, miren, y bueno, por otro lado, o sea, por ahí, o sea, tengo mayores momentos por la luz, nada más por la luz. Y al tener mayores momentos, pues me va a obligar a tener mayor sección, que implica mayor peso, que va igual a transmitir las vigas a las columnas. Y por ende, pues van a tener mayor inercia, las vigas van a necesitar mayor inercia, y por ende va a obligarle a la columna a hacer mayor sección para tener mayor inercia que la viga. Entonces, evidentemente, pues eso encadena un incremento de costos brutales. Y pues, evidentemente, o sea, hay que ser sinceros, si se lo quiere hacer de hormigón, se lo puede hacer. Va a ser muy costoso, pero se lo puede hacer. Pero en ese tipo de casos, pues cuando tenemos luces muy grandes, pues lo mejor siempre será optar por otro material, generalmente el acero. El acero evidentemente me permite
salvar grandes luces sin mayor problema, sin mayores secciones. Muchas gracias, Inge. Esa era mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces pues que tengan un excelente día. Les agradezco mucho por la atención. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Que pasen luego, bien. Inge. Disfruten el feriado, pero cuidándose mucho. Igualmente, Inge, muchas gracias. Muchas gracias también.